Vamos a empezar con el ejercicio más sencillo que vamos a poder realizar de transferencia de calor, que va a ser un ejercicio de conducción en un muro simple. Entonces, con conducción nos vamos a referir al calor que se va a transferir entre superficies en contacto y muro simple vamos a decir que es un muro que tiene una sola capa. El muro va a tener las siguientes características. Va a ser un muro que va a estar hecho de concreto, va a ser de 20 centímetros de espesor y va a tener un área de 3 metros cuadrados. Y vamos a tener una temperatura en el exterior que va a ser de 30 grados centígrados, mientras que en el interior va a ser de 20 grados centígrados. Lo que nos va a pedir el ejercicio va a ser calcular la densidad de flujo de calor, el calor transmitido durante 2 horas y el perfil de temperatura. Es decir, graficar cómo varía la temperatura a lo largo del muro. Para empezar, lo primero que tenemos que realizar va a ser hacer un esquema general. Y con esquema general nos vamos a referir a hacer un dibujo de la situación, un croquis para poder saber cómo se va a comportar nuestro sistema y después poder empezar a establecer las ecuaciones necesarias. Entonces tenemos nuestro muro y sabemos que el muro es de concreto, que el muro va a tener un espesor igual a E y que va a tener una característica que va a ser lambda. Y esta lambda va a ser la conductividad del concreto. Entonces va a depender del material que tengamos. Vamos a tener una parte que va a ser el exterior y otra parte que va a ser el interior. Es decir, el muro divide el exterior del interior. En el exterior vamos a tener la temperatura exterior, mientras que en el interior vamos a tener la temperatura interior. Y sabemos que como hay una diferencia de temperaturas, vamos a tener una transferencia de calor del exterior que es mayor a el interior que es menor. Entonces vamos a suponer una dirección de flujo. Entonces, a tener un flujo interior que va a ir del exterior a el interior. Ahora, esta dirección de flujo realmente es arbitraria. Yo podría haber escogido el flujo hacia el otro sentido y lo que cambiaría entonces sería el signo del flujo, sería negativo en ese caso. Entonces lo único que estoy diciendo aquí es que cuando el flujo va de este sentido a este sentido, va a resultar ser un flujo positivo. Si por mis cálculos resultara que el flujo cae en el otro sentido, entonces el flujo interior va a ser negativo.
Ya que tenemos el esquema general, ahora podemos ir a la siguiente parte que va a consistir en hacer nuestro esquema de las resistencias térmicas. Recordemos que hemos analizado nuestro caso de transferencia de calor haciendo una analogía eléctrica donde vamos a tener resistencias y así vamos a poder resolver las ecuaciones. Como solamente tenemos una capa en nuestro muro, solamente vamos a tener una resistencia térmica. Entonces, en este nodo vamos a poner una temperatura que va a ser la temperatura exterior y en el otro nodo vamos a poner la temperatura interior. Sabemos que nuestra resistencia va a tener un cierto valor R y que entre ambos nodos vamos a tener un cierto flujo o una densidad de flujo que va a ser este que representamos acá arriba, el flujo interior. Y lo vamos a llamar flujo interior porque es el flujo que está entrando al interior de nuestro cuarto. Cuando tengamos algo más complejo y tengamos varios flujos diferentes, pues el que más nos va a interesar va a ser el flujo que termine en el interior de la habitación. Y es importante que aquí pusimos que era positivo cuando iba del exterior al interior y aquí estamos preservando el sentido y el signo de nuestro flujo. Entonces se preserva el sentido del flujo. Ya que tenemos nuestro esquema de resistencias térmicas, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcularlas, ver numéricamente cuánto es el valor de esta R y de este flujo posteriormente. Entonces, ese es el siguiente paso, calcular las resistencias térmicas. Primero hay que convertir estas características que tenía el muro a estos valores de espesor y de lambda que nos están interesando. Sabemos que el espesor va a ser de 20 centímetros. Y para trabajar con unidades congruentes vamos a convertirlos de una vez a 0.2 metros. Ahora, la lambda, que es la conductividad, tenemos que irnos a tablas y buscar el valor que corresponde al concreto, que va a ser 1.74 y sus unidades van a ser watts por metro Kelvin. Entonces, este 1.74 sabemos que es la conductividad térmica del concreto. 1.74. Ya que tenemos estos dos valores, podemos proceder a calcular la resistencia. Y por la fórmula sabemos que la resistencia va a ser el espesor entre la conductividad térmica. Entonces, sustituimos los valores. Vamos a tener 0.2 entre 1.74 y nos va a resultar una resistencia térmica de 0.1149 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Ahora ya calculamos nuestra resistencia y el siguiente paso ahora sí es calcular la densidad de flujo térmico. Entonces nos vamos al paso 4.
que va a ser calcular la densidad de flujo térmico. Y vamos a utilizar otra de las ecuaciones que hemos visto en la clase. Sabemos que la diferencia de temperatura va a ser la temperatura exterior menos la temperatura interior. Ahora, aquí vamos a ver un detalle. Como las unidades son de Kelvin, realmente tendremos que estar trabajando esto en Kelvin. Entonces sabemos que la temperatura exterior son de 30 grados y la conversión de grados a Kelvin hay que sumar 273.15 y restar 20 grados más 273.15. Y eso nos va a dar 10 kelvins de diferencia. Hay un detalle aquí que si hubiéramos hecho esta diferencia con puros grados centígrados, también hubiéramos llegado al mismo resultado que hubieran sido los 10 kelvins. Entonces, es importante saber que cuando trabajamos con diferencias de temperatura, tener kelvins y tener grados centígrados es lo mismo. Pero no siempre va a ser ese caso. Cuando tenemos que multiplicar la temperatura o hacer alguna otra operación, vamos a tener que trabajar forzosamente en kelvins y si utilizamos grados centígrados vamos a estar cometiendo un error. Entonces, ante la duda, yo les recomiendo trabajar en kelvins. Si están muy seguros que no hay problema y que estamos hablando de una diferencia de temperatura, en ese caso sí podemos utilizar los grados centígrados. Y la ecuación de la densidad de flujo nos va a decir que phi va a ser igual a la diferencia de temperatura entre la resistencia. Vamos a hacer el cálculo, vamos a sustituir, vamos a tener 10 entre 0.1149 y nos va a dar igual a un valor de 87.03 y podemos comprobar que las unidades van a ser watts por metro cuadrado, es decir, una potencia por una unidad de área o por cierta cantidad de área. Por eso le hablamos que es la densidad de flujo. El flujo es exclusivamente la potencia en watts y densidad cuando lo vemos por unidad de área del muro. Y ya tenemos nuestro resultado, el primer resultado que buscamos. Sabemos que la densidad de flujo va a ser 87.03 watts por metro cuadrado. Y ahí está el primer resultado. Y como nos dio un valor positivo, sabemos que va a ir en el sentido que habíamos escogido. ¿Okay? Va en el sentido escogido, es decir, nuestra hipótesis había sido arbitraria, diciendo que iba de mayor a menor o de exterior a interior, va a ser correcta. Y esto tiene lógica porque sabemos que el calor siempre se va a transmitir de la mayor temperatura a la menor temperatura. Ahora vamos a contestar las siguientes partes que nos pide el problema, que va a ser el calor. Y vamos a saber que el calor va a ser igual a la densidad de flujo por el área por la diferencia de tiempo. Hay que tener cuidado. Esta es temperatura con T mayúscula y este es tiempo con T minúscula. Ahora, hay que recordar que la densidad de flujo por el área va a ser el flujo térmico, que es phi mayúscula y que tiene unidad de watts. Entonces, si hacemos un análisis dimensional de esta situación, vamos a ver que tenemos watts por metro cuadrado multiplicado por metro cuadrado multiplicado por segundos. Y vamos a ver que primero se elimina los metros cuadrados y las unidades nos van a quedar como watts segundo. Y si recordamos, los watts segundos son joules. Por eso hay que tener en cuenta que el flujo es una unidad de potencia porque está en watts, mientras que el calor es una unidad de energía porque está en joules. Y esto es debido a que el flujo es algo instantáneo y ya el calor es algo que estamos multiplicando por una
delta de tiempo, es decir, algo que está pasando a lo largo del tiempo. Y por esa misma razón, el flujo va a ser la derivada del calor con respecto al tiempo. Sustituyendo para obtener el valor de calor, sabemos que nuestra densidad de flujo son 87.03. El área van a ser 3 metros cuadrados y la diferencia de tiempo son 2 horas, pero tiene que estar en segundos para que haya congruencia en las unidades. Entonces vamos a tener 2 horas por 3600 segundos por cada hora. Y si hacen este cálculo, les va a dar 1.88 por 10 a la 6 joules, que es lo mismo que decir 1.88 megajoules. Entonces ya sabemos que el calor transmitido van a ser 1.88 megajoules, perdón, en un tiempo de 2 horas. Y ese es el siguiente resultado que estábamos buscando. Ya por último, para terminar este ejercicio, vamos a hacer el último paso, el paso número 5, que va a ser nuestro perfil de temperatura, que en este caso va a ser algo bastante sencillo porque solamente hay una capa. Entonces hay que dibujar primero nuestros ejes. Y en el eje vertical lo que vamos a tener va a ser la temperatura en grados centígrados. Entonces vamos a poner aquí 30, 20, y ahí termina porque realmente es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que sigue subiendo y que sigue bajando. Y que en el eje horizontal lo que vamos a graficar va a ser la longitud, es decir, la distancia desde afuera del muro hasta dentro del muro. Vamos a tener nuestro muro y ya podemos dibujar una cierta escala sabiendo que esto son 20 centímetros. Sabemos que en el exterior la temperatura es de 30 grados, esa es la temperatura exterior, y que en el interior la temperatura son de 20 grados. Entonces, esa es la temperatura interior. Ahora, la forma de la gráfica va a ser bastante importante. Sabemos que la temperatura va a ser constante hasta llegar a la superficie del muro. Entonces, como es constante, la graficamos con una recta. Y que va a bajar. Ahora, por la fórmula que nos está diciendo, esto es una recta. Entonces, es muy importante graficar esto como una recta. Es decir, la temperatura va a bajar linealmente con la distancia cuando tenemos un caso estacionario, en este caso con una sola capa. Entonces es importante recordar que esto va a ser una recta. Entonces, cuando lo grafiquemos, computadora, hay que tener cuidado de no pedirle que nos suavice esta curva. Y así es como terminamos y resolvemos nuestro ejercicio de conducción en un muro sencillo.